Seguimos en esta revista deportiva y hoy tenemos un amigo, él es un amigo, un hermano en Cristo, una gente creyente como nosotros y de la industria del béisbol, como decíamos antes de la pausa, es uno de los conocedores más agudos que tiene el béisbol en la República Dominicana porque ha vivido en esta industria. Yo decía por más de 20 años, pero él me va a corregir porque yo creo que son muchos más de ahí. ¡Félix! Querido hermano. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cuántos años tú tienes? La primera pregunta, la gente me pone loco de una vez preguntando. No, son 37 en béisbol. Dios 37, bendiga, sí. 37 años. Así me es. quedé corto cuando dije por más de 20, pero como escuchas sí, son como 20 años. 29. Exacto, Sí. O sea, que estás ahí ya. ¿Mi edad Claro, casi? claro, ¿Qué así pasó? es. ¿Qué pasó? El relajo que sea con orden. Félix, gracias por venir. Nosotros hemos estado hablando de estos agentes libres que tienen Grandes Ligas. ¿Qué va a pasar? Lo primero que me gustaría que tú hablaras aquí, como diría don Teo Veras, Dios lo tenga en gloria, desde kinder. ¿Qué es la agencia libre y por qué se produce? Sí, en primer lugar, pues queremos darle las gracias a Dios por permitirnos venir aquí una vez más a este tan visto programa, que es mi casa. Así es. En realidad. Y la agencia libre es nomás el tiempo, el periodo de tiempo que tiene un jugador cumplido en Grandes Ligas. Por ejemplo, los equipos tienen una propiedad del jugador por 7 años, 7 temporadas. Después de esas 7 temporadas, pues el jugador se puede declarar agente libre o antes de eso el equipo, como tiene un poder, hacerle una extensión de contrato o una negociación. Pero ya cuando se cumplen los 7 años, el jugador tiene la potestad para irse a la agencia libre o no. Entonces, cuando hablamos de la agencia libre, ¿en qué punto entra el arbitraje? Porque, por ejemplo, ahora vimos, y el sábado lo decíamos en Mister Deportes Radio, que hay equipos que no ofrecieron el contrato a sus jugadores y tampoco llegaron a un punto de arbitraje. En el caso, por ejemplo, de Adolis García, Texas no le ofreció nada y quedó como agente libre. O sea, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es que en ese mismo proceso los equipos tienen la potestad de ofrecerle hasta la cantidad la cantidad cualificada, que es una cantidad que Major League Baseball asigna a los equipos por año, dependiendo de la entrada, dependiendo del dinero que se adquiere en los años, en la temporada anterior. Este año la calificada es de 22 millones, casi 100 mil dólares. Entonces, cuando tú puedes ejercer eso a un jugador que tú quieres retener sin llegar a la agencia libre. En el caso, eso de Adolis García. Exacto, en el caso de Adolis García no le ofrecieron, por lo Exacto. tanto él se queda ya como agente libre. Exactamente. Pero otros jugadores, como es el caso de Dubón, que llegó a Atlanta, Exacto. le ofrecen y si él no está de acuerdo, entonces van al tema del arbitraje. Yo quiero 2 o 3 pesos más, tú me estás ofreciendo 2 o 3 pesos menos y nos vamos al arbitraje que con un juez completamente imparcial. Mira, lo peor que puede pasar un equipo y un jugador es ir al arbitraje. ¿Por qué? Porque que en el arbitraje se sacan todos los trapitos sucios. Ah. Eso es lo peor que puede tener un equipo y un jugador que tú quieres retener. Cuando tú quieres retener un jugador es mejor tú llegar a un acuerdo y no llegar al arbitraje. Porque el equipo va a empezar a poner todas las cosas que son íntimas en el equipo, que no salen fuera, lo van a sacar públicamente a un juez. Aunque los procesos son privados, los procesos son privados, pero siempre se filtran. Sí. Siempre se filtran. Y son personas, no es un juicio legal, son personas elegidas por ambas partes. Exacto. En nuestro caso, queremos que Félix lleve el arbitraje. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo también. Entonces Félix que va a decidir quién tiene la razón. No, y ahí el argumento del equipo es echarle lodo al jugador. Exactamente. Entonces el jugador cuando se quede en el equipo y pierde el arbitraje, no va a estar contento. Por eso damos mucho crédito a Toronto con Vladimir Guerrero. Lo No, mantuvieron. Otros jugadores, la mayoría, evitan el arbitraje precisamente para eso, porque el equipo dice, yo no voy a tener un jugador que esté incómodo. Descontento. O descontento en el equipo, porque eso puede influir en la química y en la dinámica del equipo. Claro. Pero bueno, me estoy desviando un poco y me va a matar Ricky Hernández, que lleva el tiempo ahí. Y queremos hablar de agentes libres. El primero que Ricky me coloca en la lista es un dominicano que una vez tú me decías en Mister Deportes Radio, y creo que aquí lo repetiste, que no firmó con el mejor bono y por lo tanto no tenía mejor salario, Framber Valdez. ¿Qué puede pasar con Framber Valdez en la agencia libre?
Mira, va a ser positivo para Framber Valdez, esta agencia libre, porque Framber Valdez es el zurdo que más ganado o más entrada lanzada ha lanzado en los últimos 5 años. Eso es importante. Hay equipos que necesitan un lanzador zurdo como Framber Valdez que tiene experiencia de playoff y de serie mundial. Estos equipos, principalmente como Toronto, que si tú ves la rotación de Toronto, no tiene un pitcher zurdo en su rotación. Es correcto. Tú tienes que tener un pitcher zurdo para tú quitarle el line-up diario al otro equipo. Por un ejemplo, si tú tienes 5 derechos, ya tú sabes que el manager contrario va a jugar con una alineación donde pueda poner más zurdo suficiente en el line-up. Pero si tú tienes un derecho, un zurdo, un derecho, un zurdo, pues va a haber inconsistencia en el line-up del otro equipo y eso tiene ganancia. Pero retomemos el tema de la firma. Sí. Yo recuerdo que tú me hablabas de eso porque el salario de Framber Valdez estaba por debajo de un compañero de él que no rendía como él. Sí. ¿Esto ahora tiene también sentido en la agencia libre o ya como lo que él ha hecho borra el pasado? Borra el pasado porque son 7 años. Y cuando tú tienes a un lanzador que ha sido el más consistente, mira, Framber Valdez, la única temporada que tiró menos de 200 entradas fue el año pasado, este año. Tiró 192 entradas. O sea, 8 entradas menos de 200. Y eso es consistencia. En los apuntes tú me mandas que ponchó 180. 180. Y esa relación es buena. Pero muy buena. Muy buena. Estamos hablando de un lanzador que tira mucho strike. Estamos hablando de un lanzador que le batea muchos rodados. Cuando tú tienes un lanzador así, tú tienes una línea central eficiente, pues tú vas a tener muchos resultados de doble matanza y por ende, eso es lo que más ayuda. Ahí tú colocas la proyección dinero años, 125, 180 millones. ¿Tú entiendes que debería valer por 5 o 6 años? Así es. Creo que va a valer un poquito menos que Blake Snell. Recuérdense que Blake Snell ha ganado 2 premios Cy Young y eso pesa. Claro. Cuando tú vas a dar un dinero. Tú tienes un lanzador zurdo también que ganó 184 millones, 182. Por eso es que yo pongo a Framber Valdez un poquito por debajo de 180, un tope de 180 por esa cantidad de años. ¿Y dónde tú crees que pudiera llegar a parar? Bueno, yo creo que el equipo ideal de él es los Azulejos de Toronto. Sí. Sí, por la rotación, por lo que hemos estado diciendo, Toronto no tiene un pitcher zurdo. Toronto viene de ir a una serie mundial, tiene un dinero extra que le puede dar a un pitcher, tiene a Vladimir Guerrero, que es dominicano del mismo pueblo que él. Eso le da un plus a Toronto para... ¿Y Houston no quisiera retenerlo? ¿No crees que a lo mejor le ofrecen esa cantidad? Sí, todos los equipos. Mira, cuando un jugador se declara agente libre, siendo de un equipo, el equipo primero que tiene la opción es donde ha estado, porque ha estado durante todo ese tiempo. Pero la relación de Houston con Framber Valdez no fue quizá la mejor. Recuerden un episodio que no le hace muy bien a Framber Valdez con el catcher, del picheo ese cruzado. Sí. Y eso se vio que ahí hubo un cruce. Y yo creo Eso que... afecta a la organización completa, no solamente su relación con el catcher. No, eso afecta el dogado completo. Porque es que el juego del béisbol, para los que no lo entienden, el juego de béisbol es un juego de conjunto, que tú individualmente tienes que hacer las cosas bien para que el conjunto funcione. Bueno, tenemos a Framber Valdez como un primero por ser dominicano, pero tú has dicho en Mister Deportes Radio en más de una ocasión que para ti el agente libre que más pesado aparece en el escenario ahora mismo es Kyle Tucker. Háblame un poquitito de Kyle Tucker. ¿Qué va a pasar con este hombre que definitivamente tiene unas manos prodigiosas y un bate bendecido? Sí, yo creo que Kyle Tucker, en primer lugar, Kyle Tucker fue drafteado por Houston, pero fue drafteado por Houston porque hay una secuencia familiar. Un hermano de él fue drafteado por Houston también en la primera ronda. Y tiene mucha similitud, para que ustedes sepan parte de la historia. Kyle Tucker, el hermano de él era como la inspiración de él. Fueron los dos a la misma secundaria y el hermano firmó como primer round en Houston. Él quería superar al hermano, incluso
esto es un dato que no ha salido. Kyle Tucker era derecho de nacimiento ¿Qué? y se hizo zurdo por el hermano. ¿Cómo Para así? que ustedes vean, sí. Se hizo zurdo ¿Y eso por le da el más hermano. valor? Exactamente. Un bate zurdo vale más. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En la misma preparatoria, el elemental, el hermano impuso un récord de 29 jonrones. Y Kyle Tucker lo rompió después con 31. ¡Wow! O sea, y después viene Houston y lo firma también en la primera ronda. Yo creo que hay mucha historia con Kyle Tucker. Es un jugador, para mí, uno de los jugadores, desde que yo lo vi, dije, ese swing se parece mucho a Palmeiro en ese tiempo, porque es un swing que va por dentro y es un jugador que usa los canales para batear. O sea, es un productor de dobles con poder ocasional que te puede dar 30 jonrones. Para mí es un futuro 30-30, lo único que ha tenido problemas con la salud. Por eso que yo creo que Kyle Tucker, los equipos van a estar un poquito cuidadosos con darle un contrato de 10, 15 años para terminar una carrera. Pero tiene 29 años. ¿Tú crees que le pudieran dar un contrato Él tiene tan largo? 28, va a jugar con 29. Exacto. O sea, para mí 10 años ya es mucho para un jugador de su edad. Sí, pero si tú tienes un jugador zurdo, tú lo puedes extender su carrera como bateador designado. Correcto. Entonces, ahí hay 3 años que tú lo puedes emplear como un bateador designado. Y estamos hablando de un Tucker que es guante de oro. Es un jugador guante de oro, es un jugador que se puede robar 30 bases, que te puede dar 30 jonrones, pero eso es si la salud lo acompaña. Bueno, tú mandaste unos datos precisamente de Sí. Kyle Tucker, no sé si lo tenemos por ahí para precisamente comprobar. Ahí está, para comprobar. 500 turnos con un promedio de 266, 30 dobles, 22 jonrones, empujadas 73, 20 robadas. O sea, jugador all around, lo hace todo. Así mismo es. Yo pongo ahí que la proyección es de 10 a 11 años porque puede tomar en los últimos 4 años, 5 años como bateador designado. El promedio de dinero va a estar entre los 275 a 450 millones. Va a estar por ahí. ¿Piensas tú que él se puede adaptar a jugar otras posiciones? Porque veo que pones allí Boston, que Boston ahora mismo está necesitado de un tercera base. No, porque él es zurdo. Entonces, pero él es zurdo bateando y atrapando también. Exacto. En el caso de los Yankees, lo quieren todos los Yankees. Lo que pasa es que cuando tú tienes un jugador de ese calibre, tú tienes que poner los equipos posibles que puedan adquirirlo. En este caso, Boston necesita un bate así. El mismo Chicago puede ofrecerle un contrato ya para que termine su carrera. Pero Boston no lo traería y rompería lo que pasó con Devers, que tiene jugadores de esa posición y traería y rompería la armonía, ¿no? Bueno, es que toque outfielder. Sí. ¿Entiendes? Al ser outfielder. Tiene 3 posiciones que puede jugar. Sí, puede jugar right field, puede jugar left field, puede ser bateador designado. Y eso no está seguro en Boston. Bueno, es que un bate así tú lo vas a querer, porque un bate zurdo, ese es un bateador que puede batearte 300 en la temporada, darte 30 jonrones saludables y empujarte 100 carreras. Y más ahí con el monstruo verde, ¿verdad? Aunque es zurdo, él la sabe batear para el lado contrario. Exactamente, él usa todo el terreno para batear y eso es un plus para cualquier equipo. Hablemos de Kyle Schwarber, es otro de los agentes libres que trae para analizar Félix Félix. Este señor ha demostrado tener un bate de oro. ¿Dónde piensas tú que puede llegar Kyle Schwarber? Háblame un poquitito de lo que tú ves de su proyección. Mira, Schwarber es uno de los jugadores que más poder tiene. Y no solamente que tiene el poder, sino que lo ejerce. O sea, son 56 jonrones que Schwarber acaba de conectar con más de 100 carreras empujadas. Está limitado lo que es el bateador designado. Cuando tú tienes la limitación de bateador designado, tú vas a perder 30 millones, por lo menos, porque los equipos necesitan jugadores que puedan jugar posición. Lo de él es batear, simplemente, y lo hace muy bien. Entonces, yo considero que el mismo equipo de Filadelfia debe retenerlo a él como primera opción, porque es un bateador ideal para ese estadio. Ahí la bola vuelan, un bateador zurdo de mucho poder, es un ídolo ahí, pero Boston también puede estar en la contienda con él, aparte de Filadelfia. Y le voy a decir un dato. Hay 2 equipos
que quizá no estemos pensando en ello ahora mismo, que es Cincinnati, el equipo de Cleveland y el equipo de los Piratas. Miren por qué. 3 franquicias. 3 franquicias. Sí. Los equipos de Ohio tienen cierta importancia por él porque él nació ahí. Y ya un jugador de 33 años, ya lo que esté pensando es quizá terminar su carrera donde su familia, su vecindario lo pueda ver. Eso es una opción. Entonces, en Ohio están 2 equipos, que es Cincinnati y Cleveland. Son 2 equipos que no tienen quizá ese gran presupuesto, pero un jugador así que pueda costar 110 millones por el resto de su 110, 150 por el resto de su campaña. Ahí está precisamente tu proyección. Hablan de 110 sí, a 150 de 3 a 5 años. Es mucho dinero por poco tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que él puede tener lo que hizo Pete Alonso. Ya firmar un contrato por 5 años y al segundo o el tercer año salirse para ver qué otras opciones hay. Eso es una de las cosas que tienen los agentes libres que pueden favorecerlo, como le favoreció a Pete Alonso, que vamos a hablar más adelante. Sí, señor. Bueno, pues Kyle Schwarber, ahí vieron ustedes los numeritos de Kyle Schwarber, que definitivamente, vamos a ponerlo otra vez, por favor, definitivamente es llamativo. Ahí está con relación a su bate, tomó unos largos turnos con 162 juegos, se los jugó todo. Jugó todos los juegos, todos eso es importante. 240 de averaje, 20 dobles, 56 jonrones, 112 remolcadas, 111 anotadas. Tiene unos numeritos extraordinarios. Yo creo que sí, que vale. Y mira, yo puse Pittsburgh ahí. Ustedes dirán, ¿pero qué busca Pittsburgh? Señores, los equipos tienen la temática de agradar a su as. El as de Pittsburgh es Paul Skeens. El Cy Young. El Cy Young, un fenómeno. Sí. Entonces, tú tienes a Paul Skeens que ganó el novato del año, el Cy Young en 2 años. Tú quieres agradar por lo menos trayendo a alguien que le produzca carrera para que los juegos de él no sean tan jodones como fueron. ¿Tú entiendes? Aunque le queda 1 año solamente de contrato a Paul Skeens como sí, para después tener la oportunidad de buscar. Ya dijo el dueño del equipo, no va para ningún lado. Eso siempre se dice. Pero se ha hablado de que puede moverlo porque vale mucho más de lo que puede ganar ahí. Así mismo es. Bueno, hablemos de Bob Bichette. A propósito de valer más, sí, ya dijo Vladimir Guerrero que Bob Bichette es su hermano, que él lo quisiera tener. Dijo Vladimir Guerrero Jr., yo quiero tenerlo al lado mío el resto de su carrera, pero tengo que permitir que él salga a buscar su dinero. ¿Qué va a pasar con Bob Bichette en la agencia libre? Lo que pasa es que son estrategias también. Bob Bichette y Vladimir Guerrero desde la Liga Menor han venido juntos desarrollándose. Y la verdad que Bob Bichette, por la edad que tiene, por la posición que juega, que yo creo que va a tener que mudarse el shortstop, porque para mí como scout, yo le veo los pies muy lentos para terminar su carrera en el shortstop. ¿Cómo? Él va a tener que moverse a segunda base o va a tener que moverse más cómodo a tercera base, porque si ponemos los números, él dio 18 jonrones, pero es un jugador que con el bate puede usar el terreno completo, por eso los 44 dobles. Esos 44 dobles, con la experiencia que él vaya adquiriendo, usando mejor sus manos, ahí hay por lo menos 15 jonrones más. Y si tú le pones 18, 15, son más de 30 jonrones. ¿Y si tú lo pones a batear en el Fenway Park? Es con más vera. Es decir, que Boston pudiera estar entre los interesados, ¿verdad? Aunque mismo. Allí tú pones, además de Boston, pones a Baltimore, pones a los Dodgers, los Mets. El asunto es que el hombre va a salir a buscar, según tu predicción, 200 millones para los próximos 5 o 6 años. Exactamente. Lo encuentro poco en cuanto a cantidad de dinero, porque es un hombre de 28 años. Lo que pasa es que ahí viene el asunto económico y viene lo que es el mercado. Él tiene 28 años, pero el último año de él no fue muy saludable, aunque fue líder en hit. Jugó lesionado en la Serie Mundial. Así mismo, tiene vergüenza. Así mismo es. Entonces, él no es un shortstop natural. Él es un shortstop para mí fabricado. ¿Entiendes? Él es un tercera base o un segunda base. Entonces, eso le quita un poquito de valor, pero a la vez, la edad que él tiene le permite a él firmar por 4 o 5 años y salirse, como hizo Machado en una ocasión, y conseguir otro contrato más a largo plazo.
Yo no le veo físico a él como de ese gran slugger, de buscar muchos cuadrangulares, pero como tú dices, cuando la choca, la choca. Sí, Y pero pegó Ramírez, tantos dobles. Ramírez es pequeño y da 30. Sí, y es tercera base, Eso, sí. que es una escoba, se lo lleva Exacto, todo. eso no tiene que ver el cuerpo, sino la velocidad de tus manos, cómo tú, el launch que tú puedas utilizar para golpear la pelota, eso influye mucho. Pero ese es un jugador que tiene mucho talento ofensivo. Entonces los equipos van a utilizar eso y él sabe que él puede batear, pues entonces él va a buscar a la agencia libre su dinero. No creo que Toronto lo deje ir, porque cuando tú tienes al caballo del equipo que te dice a ti, te manda un mensaje. Lo quiero aquí. Yo quiero a fulano de tal, y ese es un jugador que es franquicia, o sea, es nativo de esa organización, pues la organización de Toronto tiene cierta ventaja con los otros equipos. Y recordamos cuando subieron juntos 3 hijos de Grandes Ligas, Ah, sí. Bichette, Vladimir Guerrero y Billo. Billo, Subieron los 3 juntos y aquí están los numeritos que tú nos envías Sí. de Bo Bichette, que definitivamente merece. Para mí, vale. Este hombre vale lo que tú colocas allí, puede buscar 200 millones y hacer, como tú dices, un contrato. Eso depende mucho de la gente, quien le Claro. maneje la negociación, ¿verdad? Así es, Por eso así es. los equipos le salen corriendo a hombres A como Scott Scott Boras. A hombres como Scott Boras. Sí, sí. Bueno, finalmente, entre los que trajimos en la lista de hoy, porque son muchísimos más, pero Félix preparó estos 5, finalmente tenemos a Pete Alonso. Lo mencionaste hace un ratito, Pete Alonso para mí es una interrogante. Este hombre con ese físico, bueno, le dicen el oso blanco, ese físico, ese mastodonte que todos sabemos es mejor ofensivamente que defensivamente, está en la agencia libre. ¿Qué va a pasar con Pete Alonso? Bueno, Pete Alonso es un reflejo de lo que hemos estado hablando. Cuando tú tienes solamente, tú dependes de tu bate y no tienes buena defensa, eso te va a restar unos cuantos millones en la agencia libre. Pete Alonso tuvo que firmar un contrato de 2 años por 54 millones con los Mets, pero fue inteligente. Él dijo, voy a firmar este contrato por 2 años, por 54, pero en el segundo año yo tengo la oportunidad de salirme. Si me va bien, me salgo. Si me va mal o cosa, lo cumplo y sigo. Y tengo Entonces, garantía de jugar, correcto. él tuvo una buena temporada y yo creo que un jugador que esté ganando, que vaya a ganar 24 millones con un jugador que te va a empujar 100 carreras y te va a dar 35, 40 jonrones, pues cualquier equipo se puede arriesgar. Y es otro que pudiera terminar como bateador designado. Sí, porque es que la defensa de él es muy pobre, es muy por debajo del averaje. Y recuerden que normalmente un jugador ya cuando entra a los 34, 35 años, pues si batea y tiene el poder que él tiene, la opción va a ser el bateador designado. Eso le va a alargar la carrera en lo que es el béisbol, pero defensivamente van a buscar otra persona que haga mejor trabajo. Él tiene 31 años ahora y a mí me dio la impresión, mientras vemos aquí sus numeritos, que él dio muchas vueltas para volver a firmar con los Mets, porque fue agente libre hace poco, como tú dices. Sí. Aquí están los partidos, los jugó todos, es decir, Exacto. que estuvo en salud, que es Saludable. una gran incertidumbre para un hombre de su tamaño, de su corpulencia. Exactamente, exactamente. Eso influye, es igual que Schwarber, que jugó todos los juegos y eso influye muchísimo en lo que es un posible contrato en el futuro. Yankees, Boston, Texas. Tú pones a los Yankees en todo. Los Yankees lo quieren todo, Félix. Sí, porque es un equipo poderoso y un equipo que Económicamente, ¿verdad? De mercado grande. En un mercado grande, igual que los Mets, y es un equipo que quiere ganar y cuando tú quieres ganar, tú vas a buscar todo lo mejor posible ahí. ¿Qué pasaría si tú pones en una alineación a Aaron Judge y a Giancarlo Stanton y a Pete Alonso uno tras otro? Bueno, te aseguraría que van a haber muchos jonrones, pero también muchos ponches. O sea que no, hay que equilibrar, ¿verdad? Hay que equilibrar, tú tienes que equilibrar una alineación e incluso tú estás poniendo 3 jugadores que son derechos. O sea, en ese caso no cabe ahí en esa alineación Pete Alonso Sí, él como cabe, ideal. Él puede caber, pero recuérdense que la dimensión del Yankee Stadium favorece a los bateadores zurdos. Sí. Ahora, estos 3 jugadores tienen el poder
de cualquier zurdo de sacar la pelota por todo el terreno. Y sería un poco lenta la alineación a la hora de correr, ¿verdad? Porque Claro son que tres sí, pesados. porque son tres mastodontes. Félix, gracias. Tenemos que irnos, ya tenemos unos minutos pasados, pero no me quiero ir sin que me hables así rápidamente del torneo de la Fundación Jadiel. ¿Cómo va el torneo? Excelente. ¿Están contentos los niños? Excelente. Hemos tenido un torneo, gracias a Dios, maravilloso. Se han tirado 5 no-hitters. Ay, 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 ay. Y se han dado mucha ofensiva también. Ya el sábado que viene es el último juego. ¿Dónde? Donde en el Torontico de las De Caobas, las Caobas. donde van a jugar la Liga Quique Cruz con la Liga Suárez en 11 y 12 para determinar el campeón. El sábado 6 va a ser el Juego de Estrellas y el miércoles 10 va a ser la gran premiación. Bueno, Félix, la Fundación Jadiel marcando el paso de lo que es educación y deportes. Ahí, en ese partido final, no me atrevo a preguntarte vaticinio por ética, Sí. porque tú no me lo vas a decir. Así, no, va a ganar el que mejor juegue. Félix, muchísimas gracias. Señores, Félix, Sí. Félix, el hombre de la industria, y según Angel Gómez, de Bolsillos Sanos. Seguimos con la revista deportiva.